Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este taller de introducción a la Biblia, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos aquí en la colonia Adolfo López Mateos, en Atizapán de Zaragoza, y como cada 8 días lo decimos, la parroquia que por gracia de Dios aquí en Tlalnepantla pastorea el Padre Martín. Él es quien de alguna manera nos invita y nos exhorta a seguirnos formando como católicos macizos en nuestra fe. Así que pues vamos a continuar con nuestro trabajo de este curso bíblico. Los invito a que me acompañen para que todos nos pongamos en manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de seguir conociendo tu palabra y a través de ella qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos a abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para entender lo que tú quieres y así nosotros ser transmisores de tu palabra. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a tomar asiento y seguimos invitando a todas las personas que ven este en vivo y que están cerca de aquí de la parroquia, y a todas las personas que también han seguido esta transmisión. Muchas gracias. Recuerden que estos videos están en la nube, están en internet, en el canal de YouTube de su servidor, JC Mendoza. Así lo pones, JC Mendoza, y ya nada más te suscribes, y ahí no solamente está este curso bíblico, hay otros muchos cursos que vamos poco a poco aprendiendo. Muy bien, pues entonces seguimos en este caso de la inspiración de la Sagrada Escritura. Seguimos en este bloque de inspiración y vamos a hablar de los sentidos bíblicos. La cita que nos va a acompañar es la de 2 de Pedro 1:20-21, que dice: ninguna profecía de la Escritura pudo ser interpretada como uno quiera. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada como uno quiera, porque los profetas nos hablaron no nos hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ninguna escritura de la Sagrada Escritura fue por cuenta propia de ningún ser humano. Todo fue por obra y gracia de Dios, fue inspirado por el Espíritu Santo y ello nos ha llegado a nosotros. ¿Qué es lo que vamos a platicar en este momento? Recordando nuestro temario, estamos aquí en la inspiración. Vimos la semana pasada los géneros literarios, por lo tanto hoy vamos a pasar a los sentidos bíblicos. Vamos a hablar de lo que son los sentidos bíblicos. Haciendo un recuento, dijimos entonces que la inspiración es el influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y la voluntad de cada uno de los escritores. ¿Estamos de acuerdo? A eso le llamamos inspiración. Cuando Dios influye en la inteligencia y en la voluntad del geógrafo y éste escribe. Ya hace 8 días decíamos que para describir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta los géneros literarios, es decir, la manera o forma que se utiliza para relatar una verdad. ¿Sale? Los géneros literarios. Y vimos que hay distintos tipos de géneros literarios. Por eso yo, al estar leyendo la Sagrada Escritura, debo de comprender cuál es el género para darle esa connotación. No quiere decir que esté fuera de lo que es la Sagrada Escritura, no quiere decir que está fuera de la revelación, sino que debo de entender el género literario. ¿Por qué se escribió desde esa perspectiva? Ahora bien, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 111 dice: pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. Corrijo, es en Dei Verbum. Y es que dice, la Escritura se ha de leer e interpretar, fíjate lo que dice Dei Verbum, que es en el numeral 12.3, que es de Vaticano II. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu como fue escrita. Es decir, el Espíritu Santo inspira al geógrafo, él escribe, y tú y yo tendríamos que interpretar eso igual desde la perspectiva del Espíritu Santo, con el mismo espíritu con que fue escrita. Lo quise graficar con esta imagen de la siguiente manera. Miren,
El Espíritu Santo entonces ilumina, influye en el hagiógrafo, eleva su entendimiento y mueve su voluntad. Este escribe y el resultado, la evidencia de la palabra de Dios escrita, el querer de Dios, la revelación manifestada por parte de Dios a través del Espíritu Santo en el puño y letra del hagiógrafo, se llama Sagrada Escritura. Y tú y yo aquí tenemos ya la Sagrada Escritura, ¿estamos de acuerdo? El Espíritu Santo le revela, ya lo veíamos la semana anterior, al hagiógrafo. Este escribe, y no solamente el Espíritu Santo lo invita a escribir, sino que vela para que lo que escriba sea exactamente lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el problema viene aquí, cuando tú y yo tomamos la Biblia y empezamos a leer, y empiezo a suponer que yo entiendo esto porque yo creo que eso es lo que a mí me dice Dios. Por lo tanto, dice Dei Verbum, no. Tenemos que comprender que el mismo Espíritu que inspira la Escritura, ese mismo Espíritu nos va a ayudar a la comprensión de la Sagrada Escritura. No está mal que leamos la Escritura, al contrario, siempre se nos ha invitado a acercarnos ahí. Puse una imagen donde muchas personas pueden acercarse a la Sagrada Escritura. ¿Dónde está el problema? Que cuando una persona que interpreta la Escritura comprende algo y otra persona que lee el mismo texto comprende exactamente lo contrario. Entonces vamos a entender que el tema de hoy es cómo el Espíritu Santo es quien nos va a invitar y permitir siempre comprender la Escritura con el mismo Espíritu con el que fue escrita. Y por ello va a ser importante entonces el magisterio de la Iglesia. A eso vamos a llegar, pero tú y yo tenemos la confianza, tú y yo tenemos la seguridad de que lo que estamos conociendo de la Sagrada Escritura, la revelación que ha llegado a nuestros días gracias al magisterio de la Iglesia, es exactamente lo que el Espíritu Santo influyó en el hagiógrafo y puso en la Sagrada Escritura. Ciertamente es un tema, y más si las personas que ven este video no son apegados a la Iglesia Católica, no son apegados al magisterio de la Iglesia, sino que por el contrario optaron por separarse, obviamente van a decir, claro que no, también la Iglesia se puede equivocar, etcétera, etcétera. Así allá vamos. ¿Vamos bien? Muy bien, pues vamos a arrancar. El Concilio Vaticano II, para interpretar la Sagrada Escritura, señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu que la inspiró. Eso está en Dei Verbum 12, pero ahora el numeral siguiente, el 3. ¿Cuáles son estos 3 criterios? Son los numerales 112, 113 y 114 de Dei Verbum. Dice, 1. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Que cuando tú y yo estamos interpretando, no perdamos de vista el contexto de toda la Sagrada Escritura. Por eso, lo decíamos en el bloque anterior, no puedo agarrar un texto, interpretarlo y sacarlo de la revelación dada por Dios, de la historia de la salvación. Claro que no. Tengo que hacer una interpretación siempre en el contexto de toda la unidad de la Escritura. En el numeral 113.2, leer la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Eso va a ser otra cosa muy importante, y ahí es donde nuestros hermanos separados que están escuchando van a decir no. Y aquí nosotros, la Iglesia de Cristo, siempre nos invita a hacer la interpretación siempre dentro del contexto de la Santa Madre Iglesia. Y el punto 114, numeral 3, dice estar atento a la analogía de la fe, que es lo que vamos a profundizar precisamente en este momento. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces, el 112 dice prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, dice el texto, por muy diferentes que sean los libros, y recordando que en nuestro curso bíblico vimos que algunos libros tienen 1000 años de diferencia entre unos y otros, por muy distantes que sean los libros en el tiempo, en el lugar donde se escribieron, dice aquí, en efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y corazón abierto desde su Pascua. Esto lo dice, o confrontarlo con Lucas 24, 25, 27 a 44, 46. Es decir, algo importante que debemos de entender es que la Sagrada Escritura siempre se tiene que leer en la unidad de toda la Escritura. Ya sea Antiguo Testamento, ya sea Nuevo Testamento, tú y yo tenemos que entender la Sagrada Escritura en la unidad. Y a pesar de que son libros muy diversos, dice aquí, la Escritura es una.
una sola. Claro, en razón de que es uno Dios, un solo Dios, y Él es el designio de Dios, la Escritura. ¿Vamos bien hasta acá? Segundo, dice Santo Tomás de Aquino, fíjense, por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual precisamente hace conocer el corazón de Cristo. Y es que dice, este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera debe ser interpretada la profecía. Ciertamente, hasta antes de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo, la Escritura estaba ahí, pero de alguna manera velada, de alguna manera oculta, y es Dios quien se revela. Dios se revela en Cristo, y entonces toda la Escritura empieza a tomar lógica, empieza a tomar secuencia, empieza a tomar de alguna manera comprensión para el cristiano y para cualquier persona. Empieza uno a comprender por qué los textos del Antiguo Testamento se decían algunas cosas que estaban sucediendo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, primer punto que pide o que se nos comenta siempre que analicemos la Sagrada Escritura es verla en el contexto universal de toda la Escritura. Pero es que este libro se escribió hace 1200 años. Es un solo, porque Dios es uno y la Sagrada Escritura es una. ¿Sí vamos bien? El 2, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Y aquí es donde les digo que el Espíritu Santo es quien hace y mantiene esto. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura, la lectura, la doctrina que tú y yo estamos aprendiendo, que tú y yo le estamos enseñando a nuestros hijos, es exactamente la misma que Jesucristo enseñó a través de todo el tiempo. Esto gracias al Espíritu Santo a través de la Iglesia que Él fundó, que Cristo fundó. Dice, según un adagio, fíjense, un adagio de los padres dice, Sacra Escritura principalius es in corde ecclesia quam in materialibus instrumentos scripta. Caray. Mejor en español. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Y aquí es donde muchas personas restan la trascendencia de la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura, y déjenme decirlo con esas palabras, es letra muerta. Esto es letra muerta si no se transforma y se convierte en palabra de Dios viva, que tú y yo hemos estado transmitiendo en la tradición viva de la tradición de la Iglesia. En efecto, la Iglesia, fíjate, encierra en su tradición la memoria viva de las palabras de Dios. Y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual a la Escritura. En otras palabras, Jesús nunca les dijo a los apóstoles, toma tu Biblia, órale, vámonos. No. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios escrita, es precisamente la materialización de esta palabra viva que los apóstoles fueron transmitiendo de generación en generación. ¿Estamos de acuerdo? Y algo importante, que fueron llevando de casa en casa. Y ciertamente tú y yo ya lo vimos cuando vimos el bloque del canon bíblico. Es la misma Iglesia quien esto lo plasma por escrito, en el caso de los libros del Nuevo Testamento. Es la misma Iglesia quien declara que estos escritos son palabra de Dios. Y es la misma Iglesia quien lo hace un dogma en 1545. Y esta Sagrada Escritura que tenemos tú y yo, y que tienen todos los cristianos del mundo, no es otra cosa sino la manifestación palpable de la tradición viva de la Iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y el número 114 dice, y aquí vamos a profundizar, estar atento a la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto de toda la revelación. Es decir, cuando hablamos de la doctrina y las verdades que Dios manifestó en su Iglesia, no son cosas aisladas, ni eslabones ajenos. Todo es un conjunto y todo es una analogía una con otra, una adhesión, un todo. La Sagrada Escritura por eso es una sola. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, esto se le llama pedagogía divina. Es una clase. Cuando el maestro le está dando la clase a una persona, en este caso a su alumno, lo que hace precisamente es ir desenrollando la clase. Imagínate que le quiere enseñar a escribir palabras, oraciones.
No le voy a enseñar el sujeto, el predicado, no le voy a enseñar el artículo todavía, si primeramente no conoce la construcción de las palabras. Pero también no le voy a enseñar la construcción de las palabras si primero al menos no conoce las letras, las sílabas. Conoce las letras, empezamos a construir sílabas, después hacemos palabras, les damos connotaciones lógicas y ya podemos empezar a estructurar oraciones. Una vez con las oraciones ya las podemos empezar a dividir. ¿Sí se acuerdan de todo eso? En la Sagrada Escritura pasa exactamente lo mismo. Y si una persona presupone que puede comprender la oración solamente por ver el artículo no, pues se va a quedar muy corto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Por eso entonces Dios nos conduce hacia sí mismo, por la revelación. Es la gran obra educativa de Dios en la historia de la salvación. Así entonces, todo el Antiguo Testamento es tan importante que esté y que se haya escrito como se escribió para que se comprendiera y se trascendiera en el Cristo. Todo el Nuevo Testamento. No podemos ir a estos libros, no, claro que no, porque todo es palabra de Dios y todo está formando parte de la pedagogía divina. Ahora bien, el tema que nos profundiza el día de hoy, bueno, ya entendí que yo debo de comprender la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que el Espíritu Santo se lo influyó al geógrafo y esto lo puso por escrito. Tú y yo ya tenemos aquí el resultado, lo que el Espíritu Santo le influyó al geógrafo y el geógrafo lo puso por escrito, tan así que ya lo tenemos aquí. Al leerlo, yo cómo puedo garantizar, cómo puedo comprobar, cómo puedo saber que efectivamente como lo estoy leyendo y como lo estoy entendiendo, es como Dios, Espíritu Santo, quiso influirlo en el geógrafo. Ese es el punto. ¿Vamos bien? Y a esto se le llama el sentido de la Escritura. Fíjense cómo dice en el 115. Según una tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Ahora bien, el sentido espiritual se subdivide en el sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda entre los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. No lo entendí, Juan Carlos, es muy fácil, vamos a ver este esquema. La Sagrada Escritura, para comprenderla, tiene dos sentidos. Ahorita vamos a explicar esto de los sentidos. El sentido literal y el sentido espiritual. Ahora bien, el sentido espiritual tiene estas tres vertientes: alegórico, moral y anagógico. Vamos para allá. ¿Sí ya se comprendió? ¿Qué es el sentido literal? Profundizamos y luego ¿qué es el sentido espiritual? El sentido literal, lo que dicen las palabras. Puse nuevamente una frase y allá arriba dice: siempre puedes apoyarte en mí. El sentido literal es cada una de las palabras que está ahí. Siempre indica sin límite de tiempo. Puedes, está diciendo el acceso que le estoy dando a la otra persona para que se acerque a mí, por ejemplo, apoyarte en mí. Si lo hacemos de manera literal, estamos diciendo que Él puede recargar su cuerpo sobre mí todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ese es el sentido literal. Aquí vemos lo que dice el texto, y es verdad. Pero también comprendemos la intención que parece ser que va más allá de lo escrito. Porque al decir siempre puedes apoyarte en mí, se puede mejor, siempre puedes apoyarte en mí, indica precisamente que parecería que le estoy indicando a la otra persona que cuente con mi tiempo, con mi confianza, podríamos platicar, dialogar, y sin embargo eso no está escrito ahí. Ahí no dice, bueno, puedes confiar en mí, puedes apoyarte en mí, puedes hablar las veces que quieras. Bueno, no. Pero sin embargo el texto tiene una connotación en lo escrito y también parece ser que hay algo mucho más allá. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, pues vámonos para allá. El 116, el sentido literal. Fíjate cómo lo dice. Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la interpretación. Caray, ¿y qué es exégesis? Es nuestra siguiente clase. Vamos bien hasta acá, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué entiendo? Hay que tener cuidado, pues no siempre debemos de leer e interpretar, en este caso la Biblia, exactamente palabra por palabra. Todos los textos de la Biblia, dice aquí, todos los textos de la Biblia podríamos tener, en este caso, una metáfora. No es necesario o no necesariamente todos los textos de la Biblia van palabra por palabra, pero es importante que estén esas palabras. Es decir, el sentido literal es lo que está escrito y eso no se va a poder mover, porque eso es lo que Dios inspiró, sentido literal. Lo que tú y yo estamos entendiendo ahorita es que podríamos tener el caso de una metáfora.
como lo vimos en los géneros literarios, donde su sentido literal no es el que resulta inmediatamente de una comprensión palabra por palabra. Esto es muy sencillo y el mismo Cristo lo dijo. Allá en Lucas 12:35, Jesús le dice a sus apóstoles: tengan ceñida la cintura. El sentido literal es las palabras que están ahí escritas. Y las palabras son tengan, se refiere a sus apóstoles; ceñida, se refiere al acto de apretarse el cinturón fuerte, la cintura. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, si el apóstol hace esto, bueno, claro que no, porque lo que está diciendo Jesús es algo que va mucho más allá. Pero el texto es importante porque eso es lo que dice. Y el texto nos invita a comprender los otros sentidos. No podemos cambiarle palabras al texto porque podría cambiar el sentido. Por lo tanto, el sentido literal es muy importante, pero hay que comprender la interpretación del sentido literal. Sí, se va entendiendo esto, también creo que es fácil de comprender. Entendemos en este caso que el autor, en este caso Lucas, que escribe haciendo referencia a Jesús, no pide ajustarse el cinturón. No es eso lo que significa. Esta frase quiere decirnos que debemos de estar preparados y en disponibilidad para lo que pueda llegar. ¿Sí ya se va entendiendo? O sea, es obvio. Bueno, al hacer esto, esta pequeña cita bíblica nos orilla a entender que tú y yo como Iglesia de Cristo tenemos que sentarnos para la comprensión del texto literal y el sentido espiritual. ¿Dónde está el error y falacia de muchos hermanos que optaron por separarse de la Iglesia de Cristo? Que al separarse, entonces ellos abren así, empiezan a leer y entienden lo que su mente comprende, y no necesariamente lo que el Espíritu quiso inspirar al arqueógrafo en el momento de transcribir la Biblia. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, el sentido literal encuentra toda su riqueza cuando se hace acorde a la lectura viva de la Escritura de la Iglesia. Es decir, el sentido literal se plenifica cuando se hace, en este caso, la lectura en el entorno de la Iglesia de Cristo, porque es la Iglesia de Cristo quien ha vivido y transmitido la palabra escrita. Y aquí mira la importancia de esta parte de nuestro curso bíblico. ¿Por qué? Porque es muy importante esta parte. Porque aquí radica en que nosotros, fíjate, a más de 2000 años de que fueron escritos los libros, corremos el peligro de interpretar su pensamiento con mucha dificultad. Y más aún, de transgiversarlo. Y en el peor de los casos, hasta mal interpretarlo, como tristemente sucede con algunas congregaciones que se separaron de la Iglesia de Cristo. Y es que recuerda que esa es su esencia. La esencia es, una de las 95 tesis que propone Martín Lutero es, no, cada quien puede entender la Biblia como quiera. Cada quien puede interpretar como quiera. Esa es su esencia. Entonces, por eso decíamos en una de las primeras imágenes, ¿por qué una persona lee la Biblia y entiende A, y otra persona lee exactamente el mismo texto bíblico y entiende B? ¿Por qué? ¿Sí me explico? Es muy fácil comprender que el Espíritu Santo no es quien está influyendo en estas personas para que comprendan lo que él originalmente quería que dijera el texto y que lo plasmó el arqueógrafo. ¿Sí me explico? No quería el Espíritu Santo que dijera A, B, o sea, oye, ¿qué quieran? Tú ponela. No. Si el Espíritu Santo influyó al arqueógrafo, movió su entendimiento, en este caso agudizó su entendimiento y movió su voluntad a escribir la revelación dada por Dios, lo que se busca es que el Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró a la Escritura, a ti y a mí nos inspire a la comprensión de ella. Y esto se hace en el entorno de la Iglesia viva, de la tradición viva de la Iglesia, precisamente para no caer en ello. Si yo lo hago así, entonces estoy haciendo otra doctrina. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, seguimos. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Es decir, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan en el sentido literal claro. No puedo yo darle un sentido espiritual a algo que no he leído. Primero lo tendré yo que leer. ¿Y por qué se pusieron esas palabras exactamente? El sentido literal es la base. De ahí emana todo. Lo que estamos comprendiendo es la correcta interpretación de lo que el Espíritu Santo le quiso dar a entender al arqueógrafo cuando puso ese texto. Es el que se lee en las palabras de la Escritura. Y aquí vamos a profundizar algo muy importante. El sentido literal es lo que está escrito.
El problema va a ser, y como lo vimos cuando hablábamos de los deuterocanónicos y veíamos que hay muchas Biblias que ya tienen otras interpretaciones, otras traducciones y otras manipulaciones, si es real, y lo vimos que hay textos, Biblias de las traducciones protestantes que literal han cambiado así palabras y en algunos de los casos se las han cortado. Entonces, al quitar la palabra o cambiarla, es muy probable que cambie el sentido espiritual, que cambie el sentido que buscaba o que quiere el Espíritu Santo dejar en como parte de la revelación. Ese es el gran peligro que se tiene. Por lo tanto, el sentido literal es importante que no se mueva, tal cual como está, tal cual como el Espíritu y el agiógrafo lo plasmaron. Pero requiere definir el sentido preciso de los textos, tal y como han sido producidos por sus autores. Ese es el otro punto. Bueno, entonces tú y yo, ¿cómo vamos a alcanzar el sentido espiritual de lo que dice el texto en su sentido literal? Vamos para allá. Es decir, lo que el texto dice, el sentido literal es lo que el texto dice. Lo que está escrito, eso es. Tengan ceñida la cintura, eso es. Ahora bien, este texto es base de todos los demás sentidos. Dice, es la base de todos los demás sentidos. Es decir, tú y yo al leer tengan ceñida la cintura, tendríamos que ponerlo en todo el contexto de este momento, y si estamos hablando del momento en que Cristo envía a sus apóstoles, o que Cristo les está diciendo vienen tiempos difíciles, tengan ceñida la cintura, estén preparados. Ese sería el sentido pero para alcanzar ello necesitamos el abrazo, el cobijo, la inserción de la iglesia de Cristo, donde Cristo dejó precisamente su doctrina. ¿Sí vamos bien hasta acá? Por tanto, yo no puedo interpretar un texto a partir de lo que el texto no dice. ¿Sí me explico? Estoy haciendo una interpretación, pero no puedo decir, esto dice el texto. No, eso no dice el texto. ¿Me explico? Bueno, quiere dar a entender, es otra cosa, pero eso no dice el texto. ¿Sí vamos bien hasta acá? El sentido literal, pero sí comprender el sentido espiritual. Y por último, dice aquí, en otras palabras, yo no puedo dar una interpretación a un texto hasta el punto precisamente de negar dicho texto. Imagínate, o sea, yo no podría hacer una interpretación a lo que está escrito al grado tal de decir lo contrario de lo que está escrito. Bueno, tampoco. Esto, ¿por qué se los digo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Él se llama Alejandro Bullón, es un pastor protestante bautista, y hace una interpretación de la cita, la mejor cita para los protestantes, Malaquías. Ahorita la van a escuchar. Y básicamente es el Padre Nuestro de los protestantes. Escuchen lo que dice el texto y la propuesta de interpretación de esta persona. Pongan mucha atención, por favor. Se trata de quién es el dueño del bien. No eres tú. No lo puedes administrar como quieres. Eso es de Dios. Tienes que devolverle a Dios lo que es de Dios. Y Dios dice, si no lo haces, la maldición cae sobre ti. Porque entras al terreno de la maldición. Porque para hacer eso, o para ser infiel en los diarios, tú tienes que salir de aquí, del territorio de la bendición, de Jesús, de la vida. Entras. Aquí tu corazón se llena de duda, se llena de sospecha, aquí no crees en nadie, y cuando alguien viene con una palabra nunca le crees, y entonces aquí comienzas tu conciencia a decir, no, tienes que devolver el diezmo, pero devuelves menos, o no devuelves, o estás, si él sigue siendo fiel, pero estás descontento por alguna cosa, se lo das a otro. Sí, todo es terreno de confusión, y como resultado terreno de maldición. Y es interesante cuando Dios habló ya en el otro mensaje de la noche anterior, cuando Edom dice, hemos empobrecido, pero no hay problema, reconstruiremos. Y Dios le dice, reconstruye. Todo lo que tú levantes, yo lo mando abajo. Y por eso hay mucha gente que dice así, pastor, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me responde? A otros les va bien, a mí no me va bien. Pues tienes que revisar tus actitudes. Porque Dios ha dicho, si tú no eres fiel conmigo, si tú estás aquí en el terreno de la maldición, y rebeldemente dices, yo con mi trabajo voy a levantar, levanta, yo lo destruyo. Pero ahora viene y dice así, pero si traes el diezmo al alfolí, coloquen nuevamente la cita, el texto,
Pero si traes todo el diezmo del feliz y hay alimento en mi casa, si eres fiel a Dios, dice él, pruébame, pruébame. Yo te desafío, pruébame. ¿Qué va a suceder? Dice, yo os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición, no hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Y entonces es una propuesta que esta persona hace, en este caso este señor Alejandro Bullón, y efectivamente le va a dar toda la connotación de, si no traes tu diezmo aquí, porque al principio del video dice, no, lo tienes que traer aquí, pero esta persona necesita ayuda, no, esa no, tienes que traerlo aquí. ¿Te explico? Esa connotación que cada quien le quiere dar al texto ya es responsabilidad de cada quien. Eso es lo que estamos de alguna manera analizando con relación al concepto del sentido literal y cuando yo obligo a un texto a decir lo que no está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Tengamos mucho cuidado en eso. Y es que mira, hay una corriente fundamentalista hoy en día que dice, no, la sola escritura, si no está escrito no lo creo. Se han metido en una de problemas también, claro, atacando a la iglesia de Cristo, atacando a la iglesia católica, pero ya en el terreno social, en el terreno civil, en el terreno hasta del ateísmo, se meten en una de problemas. ¿Por qué digo esto? Rechazan los descubrimientos de la biología y de la física acerca de los orígenes de la vida e insisten, por ejemplo, que cada uno de los detalles del Génesis es científicamente correcto. Y esos son los que hablan de la Sagrada Escritura. Entonces, para un ateo es muy fácil decirle, o sea, entonces tú crees efectivamente que Dios creó así, un día esto, otro día esto y otro día esto. No estamos diciendo porque el texto en el sentido literal está escrito así, pero tú y yo tendríamos que comprender de entrada que la Sagrada Escritura no es un libro científico, de entrada, sino que tendríamos que saber cuál es la interpretación que debemos de comprender de esto. Segundo, obligar al texto a decir, no, cuando Dios dijo creó todos los animales, fueron creados todos en ese momento. Ok, ¿y las mulas? Porque las mulas fueron creadas mucho después cuando se cruzaron entre otros animales. O las pulgas, no sé si en ese momento también. No es el punto estar debatiendo o ir en contra de, sino que la postura fundamentalista literalmente dice esto, es lo que ha llevado al error y a la perdición a muchos hermanos. Ahora, si yo hago una interpretación como la que estaba yo escuchando, y además soy literalista y fundamentalista, y digo, el Señor dijo que trajeras aquí tus diezmos porque le estás robando y eres maldito y que no sé qué, y lo que estaba diciendo, y a ello le agrego un toque de fanatismo, y grito y digo, gloria al Señor, aleluya, que hay poder, y muevo harto las manos, templo protestante. Y ya rápido, tengo lo necesario para influir en la persona y hacerlo creer que tan así que los puedo hacer bailar y brincar y una serie de cosas, se revuelven y salen los espíritus de esas personas. Aquí obligo a la Biblia a decir lo que yo quiero y no el sentido que el Espíritu Santo inspiró en el hagiógrafo y que el hagiógrafo plasmó por escrito en el texto sagrado. Y bastaría ver las imágenes, que por cierto quise poner a propósito esta última imagen de la derecha, porque aquí está el camarógrafo. ¿Te has fijado que en esos templos normalmente ¡pum, pum! Empiezan todos a caer? Menos el ateo camarógrafo, porque él está tranquilo grabando a todo mundo, ¿no? El espíritu influye a todo mundo, pero han de contratar camarógrafos ateos, precisamente para que no se desmayen. Pero bueno, es el fanatismo tal que muchos, incluso nosotros, católicos no bien formados, podemos estar cayendo en muchas de esas situaciones. ¿Sí vamos bien? Ok, entonces, ya entendiendo el sentido literal, vámonos al sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, porque dijimos que toda la Sagrada Escritura es un solo designio de Dios, es un solo el Espíritu Santo el que inspira toda la Sagrada Escritura, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que pueden ser signos, es decir, no solamente lo que sucedió en cuanto al texto, sino todos los acontecimientos que son signos. El sentido espiritual, entonces, surge cuando conectas el texto con otras realidades de la historia, de la antropología o realidades dentro de la misma Biblia. Las circunstancias vividas por los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia. Tú y yo lo veíamos cuando veíamos un curso de religión cristiana. Lo que nos interesa del caso del Génesis, que es una verdad y revela verdades, es que existe un solo origen de todo cuanto existe. Que hay un origen en la creación y que efectivamente todo fue creado desde el origen, desde un alguien que creó todo. Pero en el caso del hombre, de una manera en especial.
Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La connotación del texto bíblico nos invita a entender que toda la creación como tal, incluyendo al hombre, tienen un origen, pero este tiene algo especial. ¿Se acuerdan? A imagen y semejanza, incluso el aliento de vida que dice el texto que le incluye. Por lo tanto, entonces, el sentido espiritual ciertamente brota del sentido literal que está escrito ahí, pero tiene que trascender. Por eso una postura fundamentalista de la Sagrada Escritura te va a llevar a tropezarte muchas veces. Es ciertamente la historia del mundo, las evidencias que hoy en día tenemos tú y yo, es precisamente lo que Cristo le enseñó a los apóstoles, lo que sus apóstoles les enseñaron a las demás generaciones, la sucesión apostólica, y lo que hoy en la iglesia tú y yo vivimos, lo que nos da precisamente la perspectiva y la confianza de que el Espíritu Santo ha mantenido esto a través de los siglos. Ahora bien, importante, todo esto no surge de la imaginación, porque la evidencia es que todo existe, aquí está. ¿Me explicó? La evidencia que existen los animales, la evidencia que el ser humano es quien domina o administra la naturaleza, no son los leones, son más fuertes, o los elefantes, ¿no? Esa es una evidencia, no surge el texto bíblico de un proceso de la imaginación, o del sensacionalismo, del sentimentalismo, o del capricho personal de una persona. No voy a poder escribir, claro que no. Es el resultado de la evidencia y la experiencia del mismo ser humano y de este Dios que se revela. Ahora bien, que a veces tristemente es la base de las doctrinas protestantes. ¿Sí me explico? Arrancan ellos con una revelación de esas privadas, ¿se acuerdan? El Señor me inspiró y me dijo, y a partir de ahí arranca una nueva doctrina. El sentido espiritual más bien surge del texto, y de las realidades que Dios nos revela a través de la historia de la salvación. Por dar un ejemplo, el sentido alegórico. Dijimos que el sentido espiritual son tres: alegórico, moral y anagógico. Vamos con el alegórico. Podemos adquirir, fíjate, una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significado en Cristo. Lo que pasó aquí, yo volteo y digo, por eso Cristo lo quiso así. Por eso Cristo lo planteó desde esta perspectiva. Ese es un sentido alegórico. Así, por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Es decir, eran presos de este lado, estaban viviendo oprimidos, esclavizados, pero cuando Dios abre las aguas, el pueblo atraviesa las aguas y es gracias a pasar por el agua que el pueblo encuentra la libertad del desierto. El texto literal dice que pasó así, que Moisés golpeó el mar. Yo ateo digo, ¿cómo puede ser posible? Literal dice así, y yo debo de comprender y entender que el Espíritu Santo quiso que así se plasmara. Pero nuestro sentido espiritual, desde la perspectiva del alegórico, me ayuda a comprender que aquel que quiere seguir a Dios y llegar a la libertad del desierto, en este caso salir de la esclavitud para llegar a la libertad del desierto, tú y yo lo vemos como salir de la esclavitud del pecado a través del bautismo de las aguas y llego a la libertad de la vida eterna. Ciertamente esto es en los brazos de toda la iglesia, en lo que Cristo enseñó en la doctrina. ¿Sí se va entendiendo? Esto se le llama alegórico, precisamente por esta perspectiva. Y hay muchísimos más ejemplos, puse otro. Es una conexión que se da entre cualquier parte de la Escritura, comúnmente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Sucedió allá en Números que empiezan a hablar en contra de Dios y entonces van unas serpientes y empiezan Números 22, si no me recuerdo, empiezan a morder, ¿se acuerdan? A todos los hebreos, empiezan a morir. Y entonces Moisés dice, ¿qué vamos a hacer? Si ellos están muriendo. Y bueno, levanta una serpiente de bronce, ponla en alto. Y Jesús, bueno, ni siquiera es ahí tan alegórico porque él lo platica así con sus palabras. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Y efectivamente aquel que veía a la serpiente sanaba aunque fuera mordido. Y aquí tú y yo en la cruz precisamente tenemos a esta perspectiva alegórica en donde Dios desde el Antiguo Testamento nos está explicando qué es y cómo se va revelando. Es muy hermoso cuando se tiene ya la clara percepción de los sentidos de la interpretación. Ahora bien, el reuso ya lo usa la misma Escritura. Por ejemplo, la carta de los Hebreos hace muchísimas alusiones al culto del Antiguo Testamento, donde hacían los sacerdotes los sacrificios, ofrecían el corderito, todo eso, y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan? Lo decía San Juan. Estas alusiones están allá en Hebreos, en todo el libro de Hebreos. El texto escrito
hace referencia a Cristo en sentido espiritual de forma alegórica. Ahora bien, todas esas expresiones se llaman alegóricas, ¿por qué? Pero la alegoría, lo repito, no es un ejercicio de la imaginación, del sensacionalismo o del sentimentalismo. Es que a mí me pareció que yo así lo sentí y yo por eso el Espíritu me influyó. Claro que no. Tiene todo un contexto del Antiguo Testamento, la pedagogía divina y lo que Jesús nos enseñó. Por tanto, el sentido espiritual alegórico no se limita al capricho personal de un pastor, de una secta o de una congregación. Es lo que Dios ha revelado a través de todo el tiempo. Ahora bien, San Pedro en 1 de Pedro 3:20 dice, el arca de Noé, fíjate, así lo dice el texto para que lo anote en 1 de Pedro 3:20, el arca de Noé es figura del bautismo. En esa misma línea van a obrar los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia Católica, de manera alegórica, conectando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es la doctrina que tú y yo profesamos y que el Espíritu Santo ha mantenido y ha transmitido hasta nuestros días, conectándolo con realidades sacramentales, es decir, con signos, vivencias y la misma historia de la Iglesia. Cuando tú y yo entonces también comprendemos el texto de la situación de Noé, el diluvio, ¿se acuerdan? No es otra cosa sino que precisamente a través del agua se renueva la vida, empieza una nueva vida y Dios hace un nuevo pacto, una alianza con el hombre, el arco iris y cosas así. Por eso va a ser muy importante que tú y yo, después de esta introducción a la Biblia, continuemos en un proceso formativo, porque estamos nada más comprendiendo las herramientas. Ya lo importante será empezarnos a instruir en las áreas que la Santa Madre Iglesia siempre nos ha dado. Ahora bien, el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Por tanto, el sentido moral fueron escritos para nuestra instrucción. Y bueno, aquí nuevamente, ¿qué tipo de conexión estamos haciendo en el sentido espiritual llamado moral? Mira, debemos relacionar la palabra de Dios con nuestra propia vida. Ella nos dice cómo debemos de vivir, qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando yo encuentro un texto, tengan ceñida la cintura. Cuando yo encuentro un texto, por ejemplo, si alguien te pide caminar 1 kilómetro, tú camina 2. Si alguien te golpea la mejilla izquierda, tú ofreces la mejilla derecha. Está escrito así, literal dice así. El sentido espiritual me ayuda a comprender el sentido analógico, pero también el sentido moral. ¿Qué debo de hacer yo como cristiano? ¿Cuántas veces debo de perdonar? Hasta 70 veces 7, ¿se acuerdan? Entonces, ahí hay un sentido moral que nos invita a la transformación de nuestro ser. Dice aquí, pero también no puede limitarse al capricho o a la intención ventajosa de lo que más me convenga. Tampoco a la mera interpretación literal. Más bien, es el conjunto de los 4 sentidos los que nos plantea el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya mi marido, ya mi esposa me ofendió 490 veces, yo ya cumplí. Ahí nos vemos, la que sigue, yo ya claro que no. El sentido va mucho más allá que la multiplicación de 70 veces 7. Sí, vamos bien hasta ahí, sentido moral. El sentido moral entonces requiere otras herramientas que nos permitan su comprensión e interpretación para poder vivir la palabra con el mismo espíritu con la que fue escrita. Vamos a poner también un ejemplo de ello. Y el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación externa, que nos conduce precisamente, es lo que significa anagógico, hacia nuestra patria. Así, la Iglesia en la tierra es el signo de la Jerusalén celestial. Vamos a tratar de profundizar en ese sentido anagógico. Aquí se conecta el texto de la Escritura con las realidades de nuestro día a día. Este sentido me permite ver la Escritura, además de cómo me debo de comportar, qué debo esperar. El sentido alegórico me ayuda a comprender las realidades que Dios me revela, mientras que el sentido moral me ayuda a vivir como Dios manda. Y el sentido anagógico me ayuda a esperar precisamente lo que Dios me promete. Vamos a poner también, les digo un ejemplo. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32. ¿Cuál es el sentido alegórico? Dios siempre acoge a su pueblo, independientemente de sus errores. ¿Se acuerdan? Aquel hijo que se fue allí y demás, ¿verdad? Regresa al padre y por justicia, porque luego dice, no es que Dios es justo y a cada quien le va a dar lo que le corresponde. Y sí es verdad. Pero tú y yo clamamos a su misericordia. ¿Sí me explico? Porque si es por justicia,
¿quién es justo ante los ojos de Dios? ¿Quién? Nadie. Por eso clamamos a su misericordia. Y Jesús propone esta parábola diciendo, este joven hizo esto, bueno, todavía venía de lejos. Venía lejos y cuando el papá lo vio fue y lo abrazó, dándonos esta experiencia de este Dios que se revela, este Dios lleno de amor, que está esperando que tú regreses a Él, religare, volverte a unir. Entonces, el sentido alegórico, Dios siempre acoge a su pueblo independientemente de sus errores. El sentido moral, me invita a arrepentirme, a la conversión y a regresar a Dios. ¿Cuándo se dio la transformación? En el caso de esta parábola, acuérdense, es un género literario, una narrativa llamada parábola. ¿Cuándo se da, de acuerdo a las palabras de Cristo en este ejemplo, la transformación de este hombre? Cuando cae en cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando de plano la comida de los cerdos le parecía apetitosa. Recapacitó, levantó la vista y dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Es más, ya ni siquiera merezco que me llames tu hijo, pero déjame estar al menos aquí. ¿Se acuerdan? Es el sentido moral. Cuando tú haces la interpretación de la Sagrada Escritura, es verdad lo que dice, no lo podemos mover, pero cuando llegamos al sentido espiritual y lo amarramos en el entorno de la iglesia, lo amarramos en el entorno de la doctrina de Cristo, del plan de la salvación, descubres a este Dios amoroso que está esperando que tú quieras, que te levantes, que tú digas, Señor, yo no puedo, ya hice todo mal, necesito que seas tú el que me ayude, o sea, que confíes plenamente en la misericordia de Dios. Y eso también ni siquiera es difícil de comprender, esta es la realidad del ser humano. Si vamos bien, el sentido moral, estamos en todo el contexto. Y entonces, ¿cuál sería el sentido anagógico? Dios me recibe misericordioso en el banquete celestial. ¿Se acuerdan qué sucedió? Una vez que lo reviste, porque le cambia la vida, lo transforma, le pone un vestido nuevo, un anillo en los dedos, sandalias en los pies, y mandaron a matar el becerro más grande. ¿Sí me explicó? Vean cómo Jesús, cuando pone una parábola, hay una trascendencia tal, que esto nos lo permite precisamente el estudio dentro de la iglesia. ¿Se me explicó? Esto es lo que tú y yo siempre hemos transmitido y así va a ser siempre, no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que obra en su iglesia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo cerramos entonces? Vamos a empezar a cerrar. 118. Un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos en esta forma. Igual del latín, litera gesta docet, qui credas alegoría, moralis quista agas, putendras analogia, dice aquí. En otras palabras, las letras, es decir, el texto literal, las letras enseñan los hechos, la alegoría, lo que has de creer, el sentido moral, lo que has de hacer, y la anagogía, a dónde has de tender. Fíjate qué hermoso va por aquí, porque el sentido literal te platica lo que es, ahí está escrito y no lo podemos cambiar. Pero la alegoría te invita a lo que debes de creer, lo que Dios quiere que comprendas. El sentido de moral, lo que Dios quiere que hagas. Y el sentido, en este caso la anagogía, a dónde has de tender, hacia dónde vamos tú y yo. Por eso estamos claros que estamos en la iglesia peregrina. Porque aquí no diría una oración, en este valle de lágrimas estamos tú y yo aquí, ciertamente, pero tenemos la casa celestial. Y así decía Dios también, Jesús nos decía, no se emocionen porque levantaron muertos, se hicieron milagros, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Sí, se va entendiendo, yo ahí voy y les voy a preparar una habitación a ustedes. Ese sería el sentido como tal. Y ciertamente entonces, por ello, no podemos interpretar la Sagrada Escritura sin tomar en cuenta el sentido y interpretación, pero también el contexto general de la Sagrada Escritura, la doctrina universal del género literario, la tradición apostólica, ya sea oral o escrita, la compatibilidad con la revelación pública y el espíritu con el que fue escrito, que es, si te das cuenta, lo que hemos venido hablando en este tercer bloque de nuestra introducción a la Biblia. Entonces es bien profundísimo y muchos de nosotros a veces creemos o nos creemos estudiosos de la Biblia porque a lo mejor estamos sabiendo cuántos libros tiene la Biblia. Está muy bien, no hay que dejarlo de hacer, pero ahora tú y yo estamos dando un paso más. Queremos profundizar en esto y como lo decíamos en nuestra oración del inicio,
para que al entenderlo ahora nosotros seamos quienes lo transmitan a las demás personas. Y bueno, el Padre Luis Toro nos invita siempre a tratar de ver un texto en todo el contexto. Así lo dice, un texto fuera del contexto es puro pretexto. Y dice precisamente 1 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que te voy a invitar a que en todo momento tú siempre estés listo para transmitir la palabra de Dios. Tarea, por favor. A ver si pudieras poner los 4 sentidos, son 2, el sentido literal y el sentido espiritual, que se divide en 3 partes, de este texto. Vas a buscar en Mateo 14 al 30, Mateo 25, de los versículos 14 al 30, y menciona ahí tú cómo comprendes el sentido literal, por qué dijo esas palabras, el sentido espiritual en el sentido de alegórico, qué es lo que quiere decir al poner esas palabras, por qué puso esas palabras, qué es lo que me quiere entender en este caso las palabras que puso en el sentido alegórico con relación a toda la historia de la salvación, a la revelación dada por Dios y lo que la Iglesia enseña. El sentido moral, ¿qué debes entender de eso? ¿Qué me está enseñando? Y finalmente, ¿a dónde me dirige este texto? ¿Qué es lo que Dios me está invitando a hacer o a alcanzar a través de este texto? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda, algún comentario? No sé si hay algunos comentarios de las redes sociales. Y por cierto, ahorita que dije las redes sociales, aprovecho también para mandar saludo a todas las personas que se conectan, que han venido acercándose a la parroquia, que se han venido integrando. Gracias a Dios está creciendo nuestro grupo aquí en la parroquia. Ha habido muchas actividades, muchas actividades en la parroquia. Un saludo a Juanix Sánchez, gracias por conectarte como cada 8 días. Y ciertamente un saludo a Jimena, un saludo a Maurilia, quien más está conectando, bueno, un saludo a mis papás, a la señora Gloria, al señor Rogelio, a la parroquia de Santa María Magdalena, de San Miguel Arcángel, que fue también la fiesta apenas en estos días, y bueno, a todas las personas que se están integrando poco a poco aquí, a Cristo Profeta, a México 86 Sagrado Corazón, y muchas personas, a Tony, que también se conecta desde su parroquia. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigamos preparando. A mí se me hace siempre muy interesante todo esto, y la intención última no es otra cosa, sino formarnos, como decíamos al principio, el párroco nos invita a formarnos firmes en nuestra fe. No para debatir con nadie ni para ir a pelear con ninguna persona, sino para al tener bases de nuestra fe podamos transmitir ello a las demás personas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Si gustan acompañarme, todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das de estar aquí y de poder escuchar el mensaje que tú nos das. Ayúdanos a permanecer fieles a la Iglesia de Cristo. Sí, comprendemos las circunstancias que nos pasan en nuestro día a día, pero ayúdanos a mantenernos con el mismo espíritu con el que tú te revelaste. Que ese mismo espíritu nos mantenga a nosotros fieles en la batalla y que permanezcamos siempre fieles hasta el final. Todo lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos despedimos de las personas que están aquí en la parroquia y seguimos invitando a todos para que vengan aquí a la parroquia. Créanme que se está formando un muy bonito grupo, pues para que sigamos compartiendo la fe. Ahora sí. Nos vemos, hasta luego.